Muy buenas noches, estimados participantes. Les doy una cálida bienvenida a Beloyer. Soy Amileta Mayo y hoy tengo el placer de presentarles la primera sesión del segundo módulo del Diplomado de Derecho Civil Patrimonial con el tema Elementos de la Obligación, que será desarrollado por el distinguido doctor Raúl Bravo Sender, quien es abogado por la Universidad Nacional San Luis de Gonzaga, magíster en Derecho Civil y Comercial por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Cuenta con un doctorado en Derecho y Ciencia Política por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. También cuenta con una especialización en arbitraje por la Pontificia Universidad Católica del Perú y un diploma en Economía Austriaca por el Instituto Universitario SADE de Argentina. Docente también universitario en las escuelas profesionales de Derecho de las siguientes universidades: Universidad de San Martín de Porres, Universidad Privada de San Juan Bautista y Universidad Tecnológica Perú. Autor de los libros El Estado Supranacional, Ideas para liberar al Perú y la Lex Mercatoria en el Derecho Internacional Privado Peruano. Muy bien, estimados participantes que nos acompañan a través del aula virtual, aquí en la plataforma de Zoom y en las redes a través de la transmisión en vivo o diferido, se les recuerda que pueden realizar sus preguntas durante la sesión y el doctor responderá como mejor disponga. Finalmente, estimado doctor, estamos muy honrados por contar con su presencia el día de hoy y le agradecemos que haya aceptado nuestra invitación y le cedo el uso de la palabra para que pueda iniciar con su presentación de hoy. Muchas gracias, doctora. Un cordial saludo a toda la comunidad de Bill Lawyer. Es para mí un honor, un placer poder participar en este diplomado y a sus órdenes para las actividades académicas. Bueno, precisamente en esta oportunidad vamos a desarrollar un tema y si me permiten compartir pantalla en breve, vamos a tratar precisamente sobre el tema de lo que vienen a ser los elementos de las obligaciones, ¿no? Los elementos de la obligación, ¿sí? Entonces, bueno, debemos partir pues de la premisa de que una obligación implica básicamente una relación entre dos sujetos, ¿verdad? Entre lo que es el acreedor y lo que es el deudor, ¿sí? Debemos partir pues de la premisa de que la principal fuente generadora de obligaciones es la voluntad, es el consentimiento de las personas, por cuanto nadie puede quedar obligado si es que no ha dado su consentimiento. En efecto, vamos desarrollando algunas ideas preliminares. Agradezco por la presentación a la doctora Yamilet Tamayo, muchas gracias y reitero el agradecimiento también a la comunidad jurídica de Biloy. Bueno, de las obligaciones que estamos tratando aquí son de aquellas obligaciones que tienen pues como fundamental fuente a lo que es el consentimiento, a la voluntad de las personas. Y si me permiten compartir en pantalla ya para entrar en contexto de lo que vamos a tratar en este módulo, entiendo que el sistema me permite compartir pantalla. Eh, Precisamente de lo que vamos a tratar, reitero, es el tema de los elementos de la obligación. Los elementos de la obligación. Vamos a compartir pantalla, aquí. Muy bien, entiendo que se logra visualizar, ¿verdad? Muy bien, perfecto. Vamos a continuar entonces con el desarrollo de este módulo. Elementos de la obligación. Fundamentalmente debemos partir de las situaciones jurídicas subjetivas. Y estas situaciones jurídicas subjetivas aluden a las posiciones que ocupan los sujetos que intervienen en las diversas relaciones jurídicas. Bueno, debemos tener presente que la relación jurídica obligacional no es la única relación que puede presentarse entre personas. Tenemos, por ejemplo, a la relación paterno-filial que se presenta entre padres e hijos. Tenemos asimismo a la relación conyugal que se presenta entre los cónyuges. Tenemos a
la relación jurídico-procesal que se presenta dentro de un proceso judicial entre un demandante y un demandado. Las personas se vinculan de diferentes maneras, ¿sí? Y al vincularse manifiestan su voluntad, ¿correcto? Las personas somos seres sociables, no somos autosuficientes. Siempre estamos buscando relacionarnos con nuestros semejantes porque dependemos los unos de los otros, ¿sí? Ahora, estas múltiples relaciones que se presentan en las personas se derivan de algo que se conoce como la división del trabajo. Aprovechando las ventajas comparativas y competitivas de cada persona, cada individuo en la sociedad se especializa en lo que mejor sabe hacer al menor costo, ¿sí? Y en ese sentido, debido a que las personas se especializan en lo que mejor saben hacer, luego vienen los intercambios en el mercado, en la sociedad. Y para relacionarse, lo hacen por medio de figuras como, por ejemplo, el contrato. El contrato es una fuente generadora de obligaciones. El contrato es un acto jurídico que implica un acuerdo de voluntades entre dos personas eh, que buscan un propósito en común. Y al celebrar un contrato están creando una relación jurídica, algo que les va a vincular, algo que les va a relacionar. Entonces, producto de la división del trabajo y de la especialización en las ventajas comparativas y competitivas, estamos sosteniendo la idea que vienen los intercambios y a través de los intercambios las personas establecen múltiples relaciones jurídicas. Siendo uno de esos ejemplos, reitero, el contrato. El contrato entendido como un acuerdo de voluntades que reposa en el consentimiento, en la autonomía privada de la voluntad, de la cual las personas buscan establecer un vínculo, una relación, algo que les ate, ¿sí? Entonces, en estas múltiples relaciones jurídicas, las personas van a ostentar diferentes situaciones jurídicas y posiciones. ¿Correcto? Precisamente cuando hablamos de los elementos de la obligación, aquí los tenemos en pantalla. Los elementos de la obligación vienen a ser los siguientes. Tenemos un elemento subjetivo que se refiere a las personas que intervienen en la obligación. Por un lado tenemos a un sujeto acreedor y por otro lado tenemos a un sujeto deudor. El sujeto acreedor, que viene a ser el sujeto activo de la relación jurídica obligacional, quien se encuentra en una situación jurídica de ventaja, porque es el titular del derecho subjetivo y en tal sentido puede exigirle al deudor el cumplimiento de la prestación como contenido de la obligación en la búsqueda de la satisfacción de su interés. Y por otro lado tenemos al sujeto deudor, que viene a ser el sujeto pasivo de la relación jurídica obligacional, a quien más bien le van a exigir, va a ser el sujeto deudor, sobre quien recae precisamente el cumplimiento de la prestación debida a favor del acreedor. Este sujeto deudor se encuentra en una situación jurídica de desventaja, porque a él, reitero, le van a exigir el cumplimiento de la prestación como contenido de la obligación. Otro elemento de la obligación es la relación jurídica, que viene a ser un nexo, un vínculo, algo que ata a los sujetos de la obligación. Pero esta relación jurídica es abstracta, es imaginaria. No es que propiamente acreedor y deudor estén atados por una suerte de soga, eh, sino que la relación jurídica es imaginaria. Lo que buscan las personas
es establecer un vínculo, algo que les ate, algo que les vincule, algo que les relacione. Y bueno, las relaciones jurídicas tienen por origen diferentes fuentes, ¿no? Hemos puesto el ejemplo del contrato. El contrato, entendido como un acuerdo de voluntades, lo que busca es crear una relación jurídica, dependiendo del contrato que se trate, pues, ¿no? Puede ser un contrato de compraventa, puede ser un contrato de arrendamiento, puede ser un contrato de mutuo, etcétera. Aquí las personas que manifiestan sus respectivas voluntades, lo que buscan es crear una relación jurídica. Y de esta relación jurídica luego van a surgir derechos y obligaciones para los sujetos que intervienen en dicho acto jurídico. El matrimonio también crea una relación jurídica, la relación conyugal entre los cónyuges. Si bien es cierto, los contrayentes manifiestan su voluntad en un acto jurídico solemne como lo es el matrimonio, eh, lo cierto es que los derechos y obligaciones que surgen del matrimonio ya están establecidos en la ley, ¿verdad? Pero claro, en su origen el matrimonio eh, se basa en el consentimiento de quienes desean contraer el matrimonio, pero ya los derechos y obligaciones están establecidos en la ley, en el Código Civil. Aquí, digamos, no hay mucho que negociar, ¿no? Bueno, salvo lo que es el establecimiento del régimen patrimonial dentro del matrimonio, que bueno, la ley establece pues lo que es los bienes gananciales y la separación de bienes. Pero por lo demás, los derechos y obligaciones ya están estipulados en la ley. Eh, Otro de los elementos de la obligación es el objeto, ¿sí? Y cuando hablamos del objeto de la obligación, fundamentalmente puede ser entendido de dos maneras. El objeto de manera abstracta y el objeto de manera concreta o física. Cuando hablamos del objeto de manera abstracta, se suele identificar como el propósito, qué es lo que buscan las personas cuando manifiestan su voluntad en este acto jurídico, ¿sí? Por ejemplo, del contrato de compraventa, cuál es el propósito, qué es lo que buscan las personas que celebran ese contrato. Lo que buscan es transferir la propiedad de un bien a título oneroso de un vendedor a un comprador, ¿sí? Mientras que el objeto de manera concreta o física se referiría al bien. En el caso del contrato de compraventa, el objeto de manera concreta o física puede ser la casa, el automóvil o la computadora, que precisamente es objeto de la compraventa. Luego tenemos a la prestación. La prestación viene a ser entendida como el comportamiento que tiene que desplegar el deudor en procura de la satisfacción del interés del acreedor. El contenido de la obligación es la prestación, que son los diferentes comportamientos que va a desplegar el sujeto deudor. Y estos comportamientos podrán consistir en un dar, en un hacer o en un no hacer, ¿no? Un comportamiento de dar se materializa con la entrega de una cosa, ¿sí? Con la traditio, entre el tradens y el accipient. También puede consistir en un hacer, desplegar un comportamiento positivo, una acción, como la prestación de un servicio de un abogado a favor de su cliente, elaborar un informe, un escrito, un alegato ante un tribunal de justicia, eh, o también puede consistir en un comportamiento de no hacer, que implica una omisión, una abstención, un dejar de hacer algo en favor del acreedor, ¿sí? Como puede ser la obligación de no subarrendar el bien a cargo del arrendatario, ¿no? El arrendatario en un contrato de arrendamiento se obliga a no subarrendar el bien a terceras personas porque es el arrendador,
quien faculta a quien se le da en arriendo el bien objeto de arrendamiento. Y otro de los elementos de la obligación es la patrimonialidad. Cuando hablamos de las obligaciones, nos estamos ocupando de una parte del derecho civil patrimonial, todo aquello que tiene contenido económico, monetario, que puede ser valorado en términos económicos, monetarios, lo que forma parte del comercio, derechos de libre disposición, eh, cuyos titulares precisamente pueden disponer de sus derechos asignándoles un valor económico o monetario. Bien, entonces, habiendo hecho este preámbulo, vamos ya introduciéndonos con mayor detalle, con mayor profundidad a lo largo de esta sesión. Pueden dejar sus preguntas o al final también pueden formularlas, eh, dependiendo cómo prevean los organizadores, eh, para tomar nota de sus interrogantes. Cuando hablamos de la obligación, el concepto de obligación está considerado como el vínculo jurídico que nos constriñe a algo y a alguien, ¿sí? Entonces, las obligaciones giran en torno a la persona. Uno de los elementos de la obligación, como hemos manifestado, es el elemento subjetivo, el acreedor y el deudor, algo que vincula a dos o más personas, viene a ser la relación jurídica que ata a dos o más personas y que las constriñen a realizar una conducta, un comportamiento de una a favor de la otra, precisamente del deudor a favor del acreedor. ¿Y quiénes son los sujetos de la obligación? ¿No? Como estamos manifestando, los sujetos de la obligación son personas, ¿no? Pueden ser personas naturales, personas jurídicas, eh, sujetos de derecho propiamente, ¿no? Las relaciones jurídicas solamente se establecen entre personas. ¿Por qué? Porque solamente las personas tienen voluntad, solamente las personas pueden dar su consentimiento. Hay quienes consideran que precisamente las relaciones jurídicas no se establecen entre personas y cosas, porque las cosas no tienen voluntad, las cosas no tienen un consentimiento. Más propiamente, las personas, los sujetos de derecho, ejercemos poderes jurídicos sobre los bienes, sobre las cosas, como por ejemplo los derechos reales. Un derecho real es un poder jurídico que ejerce un sujeto sobre un objeto, es decir, una persona sobre una cosa. Pero la cosa no se vincula con la persona porque la cosa no tiene voluntad, no tiene consentimiento. Entonces las relaciones jurídicas solamente se establecen entre personas porque solamente las personas tenemos voluntad y podemos dar nuestro consentimiento. Nadie puede quedar obligado respecto de lo que no ha dado su consentimiento. ¿Sí? Esto es una idea fundamental que la voy a desarrollar más adelante, porque claro, las obligaciones no tienen como única fuente a la voluntad, ¿ah? Las obligaciones también pueden nacer de la ley. Hay obligaciones que ya están establecidas por la ley y querramos o no querramos, igual tenemos que cumplirlas, como por ejemplo la obligación de pagar tributo, la obligación que tiene un padre de dar alimentos a sus hijos. Estas ya son obligaciones estipuladas en la ley. Y el obligado tiene que cumplirlas aún en contra de su voluntad, ¿sí? Entonces, fíjense a lo que hemos llegado, ¿no? Que por ley se le obliga a un padre a dar alimentos a sus hijos, ¿verdad? O sea, se supone que eso es algo natural de las circunstancias, ¿no? Pero desafortunadamente hay padres que no entienden eso y es la ley la que los obliga a darle alimentos a sus hijos. O sea, ahí no hay nada que negociar, ¿no? Digamos que ya la ley dice tú tienes que dar alimentos a tus hijos y acá no hay que, si yo quiero o no quiero, no es algo que propiamente obedezca a tu consentimiento, a tu voluntad, ya la ley lo ha establecido. El delito también es una fuente de obligaciones, porque cuando se comete un delito se ocasiona un daño y entonces surge la obligación de reparar ese daño, de indemnizarlo, ¿sí? Entonces reiteramos que en las obligaciones y más propiamente en las relaciones jurídicas solamente intervienen personas porque solo las personas tienen voluntad y dan su consentimiento.
Ahora, la relación jurídica que nace de la obligación se establece entre quiénes, entre acreedor y deudor. El acreedor, sujeto activo, titular del derecho; deudor, sujeto pasivo, sobre quien recae el cumplimiento de la prestación como contenido de la obligación. ¿Quiénes son los terceros respecto de la obligación? Los terceros son todas aquellas personas que no participan de la relación jurídica, ¿sí? Eh, y en tal sentido, a estos terceros, la relación jurídica no les vincula, no les obliga, porque ellos no participan de dicha relación jurídica, ¿sí? Porque ellos no han dado su consentimiento, ellos no han participado en la génesis, en el origen de esta relación jurídica obligacional. Sin embargo, cuando hablamos de terceros, que son todas aquellas personas ajenas a la relación jurídica obligacional, debemos distinguir dos clases de terceros. Por un lado, los terceros absolutos y por otro lado, los terceros relativos. Los terceros absolutos son aquellos que no ganan derechos, no adquieren obligaciones, la relación jurídica obligacional les es totalmente indiferente, ¿sí? Bueno, debemos tener presente que tanto los terceros absolutos como los terceros relativos son terceros, ¿ah? Son aquellos que no intervienen en la relación jurídica obligacional, no han participado en la génesis, en el origen de la relación jurídica obligacional. Pero hay una diferencia. La diferencia es que, como reitero, en el caso de los terceros absolutos, son aquellos que no ganan derechos, no tienen obligaciones, la relación jurídica obligacional les es totalmente indiferente, no tienen ninguna expectativa, ¿sí? Sin embargo, en el caso de los terceros relativos, a pesar que son terceros que no han participado en la creación de la relación jurídica, sin embargo, la relación jurídica les puede terminar afectando, ¿sí? Y es más, pueden terminar vinculándose a dicha relación jurídica. Y en ese sentido debemos distinguir a los terceros relativos a título universal y por otro lado a los terceros relativos a título particular. Los terceros relativos a título universal vienen a ser los herederos de los sujetos que intervienen en la relación jurídica, los herederos del acreedor, los herederos del deudor. De tal manera que si, por ejemplo, fallece el deudor, ¿sí? La muerte del deudor ocasiona pues la sucesión, que es la transmisión del patrimonio del causante a los causavientes, y cuando se transmite el patrimonio se transmiten tanto los derechos como las obligaciones, ¿sí? Entonces, eventualmente las obligaciones del deudor se van a transmitir a los herederos, pero se transmiten no se transmiten las obligaciones intuito personales, ¿ya? Las obligaciones de naturaleza personalísima mueren con el deudor. Esas obligaciones intuito personales, personalísimas, sí no se transmiten a los herederos forzosos, ¿correcto? De tal manera que si de repente el deudor tiene una deuda en el banco, esa obligación forma parte del patrimonio y ese patrimonio lo heredan los herederos forzosos, ¿sí? Entonces los herederos tendrán pues que prever del patrimonio que han heredado, cumplir con esa deuda transmitida de su causante. Pero si, por ejemplo, el deudor era un futbolista, ¿no? Muere. La obligación que tenía de jugar fútbol por el club al cual pertenecía, esa obligación se extingue con él, porque los hijos no van a estar obligados a reemplazar al padre de jugar fútbol con el equipo del cual era jugador de fútbol su padre, precisamente, ¿no? Porque es una obligación de naturaleza personalísima, intuito personal. Esas obligaciones no se transmiten a los herederos. Y por otro lado, tenemos a los terceros relativos a título particular. Son aquellos que suceden al causante en derechos y obligaciones específicos, como puede ser el caso de un legatario, ¿no? La persona deja en legado un bien a otra, de repente una casa, un inmueble, y el legatario recibe en legado una casa, la propiedad, pero también hereda pues las obligaciones de esa casa, ¿no? Los arbitrios, el autovalúo, los servicios que se le suministran a esa casa. Es decir, también va a estar vinculado, ¿sí?
Ahora, podríamos también colocar otro ejemplo, ¿no? De terceros que de repente no intervienen en una relación jurídica. Puede ser el caso de un contrato en favor de terceros, ¿no? De repente una empresa contrata a una clínica para que en la clínica se atiendan sus trabajadores. El contrato es entre la empresa y la clínica, no intervienen los trabajadores. Pero fíjense que a pesar que son terceros, se benefician, ¿no? De ese contrato. Y es más, pueden exigirle a la clínica, en virtud de ese contrato en el cual no han participado, pueden exigirle a la clínica las atenciones médicas, ¿no? Como terceros relativos, ¿sí? Muy bien, entonces debemos distinguir eh, lo que son los sujetos de la relación jurídica obligacional, acreedor y deudor, y por otro lado, los terceros, que no participan de la relación jurídica. Y dentro de los terceros, distinguir entre terceros, eh, terceros absolutos y terceros relativos, y dentro de los terceros relativos, a título universal y a título particular. ¿Sí? Otro de los elementos de la obligación, como hemos manifestado, es la relación jurídica, ¿sí? Y la relación jurídica eh, es lo que precisamente buscan las personas, ¿no? Lo que buscan las personas cuando manifiestan su voluntad y dan su consentimiento es, ¿qué cosa? Crear una relación jurídica, ¿sí? Y bueno, aquí fundamentalmente estamos hablando de aquellas obligaciones que tienen como fuente a la voluntad, al consentimiento. El artículo 140 del Código Civil define el acto jurídico, ¿no? Como la manifestación de la voluntad destinada a crear, regular, modificar o extinguir una relación jurídica, ¿no? Entonces, esta relación jurídica es lo que va a atar, lo que va a vincular, lo que va a relacionar a los sujetos de la obligación. Sujeto acreedor, sujeto activo, sujeto deudor, sujeto pasivo. ¿Sí? Pero hemos reiterado que esta relación jurídica es imaginaria, es abstracta, eh, y esta relación jurídica se va a extinguir cuando se haya cumplido con la obligación, cuando el acreedor se dé por satisfecho con el cumplimiento de la prestación por parte del deudor. Otro de los elementos de la obligación es el objeto. El objeto debe ser física y jurídicamente posible. Cuando decimos de la posibilidad física, que haya correspondencia con el mundo físico, ¿sí? Y cuando decimos jurídicamente posible, nos referimos a que esté dentro del marco normativo, ¿correcto? Eh, Puede ser que de repente alguien diga, bueno, te vendo un lote de terreno en Marte. Ese objeto de la obligación de este contrato de compra-venta sería físicamente imposible por el momento, ¿no? O sea, ¿quién va a comprar un lote de terreno en Marte? Por el momento es físicamente imposible, pues, ¿no? O alguien podría decir, te vendo la plaza de armas de la ciudad. Eso es jurídicamente imposible porque los bienes de dominio público no pueden ser objeto de transacción, de compra-venta, ¿sí? El objeto de la obligación tiene que estar determinado en su especie, en su cantidad, en su calidad. Por ejemplo, alguien puede decir, te vendo un kilo, ya, esa es la cantidad. ¿Pero un kilo de qué? De arroz, de papas, de azúcar, ¿no? Entonces, el objeto tiene que estar determinado en su especie, arroz, azúcar, papas, y también en su cantidad, ¿no? Un kilo, 10 kilos, 100 kilos. Y también eventualmente en su calidad, porque puede decir, ya bueno, te vendo un kilo de arroz, ya, pero arroz extra, arroz superior, arroz costeño, etcétera, ¿no? Entonces tiene que estar el objeto determinado en su especie, cantidad y calidad. O eventualmente el objeto tiene que ser determinable, es decir, que por ciertas características uno finalmente pueda llegar a determinarlo. El objeto de la obligación debe ser lícito, es decir, que no debe contrariar al ordenamiento jurídico, ¿sí? Todo aquello que esté permitido por la ley.
No puede ser objeto de una compra-venta, por ejemplo, la venta de un órgano, ¿no? Porque esto no está permitido por la ley, no sería lícito. No podría ser objeto de una compra-venta droga, por ejemplo, ¿no? Eso también sería algo ilícito, ¿sí? Todo aquello que esté permitido por la ley alude a la licitud. Eh, Otro de los elementos de la obligación es la prestación. Y la prestación, como hemos mencionado hace unos minutos, consiste en los diversos comportamientos que va a desplegar el sujeto deudor a favor del acreedor. El contenido de la obligación es la prestación. Haz de cuenta que la obligación es la cáscara de un huevo y la prestación es el contenido del huevo, la clara y la yema, ¿no es cierto? Pero lo que interesa es pues la prestación, en qué va a consistir el comportamiento, a qué se ha obligado el deudor, a qué prestación se ha obligado el deudor y en qué va a consistir este comportamiento. Esta prestación podrá consistir en un comportamiento de dar, como por ejemplo la obligación de dar que nace de una compraventa, ¿no? El vendedor se obliga a dar en propiedad un bien a favor del comprador. Puede ser también de un contrato de arrendamiento, ¿no? El arrendador se obliga a dar la posesión temporal del bien al arrendatario, para que el arrendatario lo posea, ¿no? Lo use por un tiempo a cambio del pago de una renta, ¿sí? Eh, También tenemos la prestación que puede consistir en un comportamiento de hacer, ¿no? Un comportamiento positivo, un hacer algo a favor del acreedor. Puede ser la obligación, ¿no? Puede ser la prestación a que se obliga un cantante, ¿no? Contratan los servicios de un artista, de un cantante, para que ofrezca un concierto tal día, tal hora, en tal lugar, ¿no? Puede ser la prestación a que se obliga un contador, ¿no? A realizar los estudios contables de una empresa, una auditoría, ¿no? Entonces, van a consistir en diversos comportamientos, ¿no? Positivos. No es la simple entrega de algo, pues, ¿no? Como es en las obligaciones de dar, que se perfeccionan con la tradición, con la entrega, sino que aquí más bien las obligaciones de hacer van a consistir en comportamientos concretos, específicos, que incluso pueden desplegarse en el transcurso del tiempo, no como algo instantáneo, como es la obligación de dar, ¿no? Ya acá te entrego el auto, te entrego el televisor, te entrego la casa, que es, digamos, algo instantáneo, ¿no? Sino que más bien estas obligaciones de hacer incluso pueden darse en el transcurso del tiempo. Y por otro lado tenemos a las obligaciones de no hacer. Aquí las prestaciones van a consistir pues en omisiones, en abstenciones, en dejar de hacer algo. Puede ser el caso, como habíamos mencionado hace unos instantes, que en el contrato de arrendamiento el arrendatario se obliga a no subarrendar el bien. Entonces, el arrendatario tiene que abstenerse de subarrendar el bien. Una obligación de no hacer, una abstención. Puede ser el caso también en un contrato de franquicia, en el cual, como está inserta la cláusula de exclusividad a favor del franquiciado, el franquiciante se obliga a no dar franquicias a otros empresarios dentro de determinada circunscripción territorial, porque como el franquiciado va a gozar de la exclusividad en cierta circunscripción territorial, él va a ser el único que va a proveer el servicio o vender el producto, ¿sí? Entonces el franquiciante no puede otorgar eh, otras franquicias a otros empresarios dentro de dicho distrito, provincia, región o país, ¿no? Entonces esa va a ser una obligación de no hacer.
O puede ser el caso de un artista también, ¿no? A veces a los cantantes los traen ciertos medios de comunicación, ¿no? Entonces, dentro del contrato está también la cláusula de exclusividad. Mira, cantante, tú vas a brindar un show, un concierto, pero tú solamente tienes que dar declaraciones a nuestro canal. No puedes dar declaraciones a otros canales de la competencia, ¿no? Entonces, esa sería una obligación de no hacer, de no brindar declaraciones a otros medios de comunicación, que es también a lo que se obligan ciertos artistas, ¿no? Cuando son artistas que están bajo una producción televisiva, bajo los auspicios de un canal, no pueden, por ejemplo, concurrir a los programas de televisión de otros canales, no pueden dar declaraciones a la prensa de otros canales, esa sería una obligación de no hacer. Entonces, la prestación es el contenido de la obligación y son los diversos comportamientos a que se ha obligado el sujeto deudor en favor del interés del acreedor. Precisamente, estos diversos comportamientos podrán consistir en un dar, consiste en la entrega de una cosa, de un bien, y se perfecciona con la tradición. Las obligaciones de hacer consisten en la realización de un comportamiento positivo, mientras que las obligaciones de no hacer consisten en una abstención, una omisión, un dejar de hacer algo. Aquí podemos visualizar de un contrato de compra-venta, fundamentalmente nace la obligación de dar, como por ejemplo la transferencia vehicular que vemos en este gráfico. La obligación de hacer, contratamos los servicios de un pintor para que pinte nuestra casa. Si no lo va a hacer un día, lo hará pues en un periodo de tiempo, ¿no? Por eso es que es algo incluso continuado. Y la obligación de no hacer, que como hemos puesto diferentes ejemplos, la obligación de no subarrendar el bien a cargo del arrendatario, la obligación del franquiciante de no dar franquicias a otros franquiciados en determinada área geográfica, o la obligación de no brindar declaraciones de un artista a otros medios de comunicación. Van a consistir en omisiones, en abstención. ¿Sí? Otro de los elementos de la obligación es la patrimonialidad. Como hemos precisado, el derecho de las obligaciones corresponde al área del derecho civil patrimonial. Corresponde a los derechos de libre disposición, derechos de los cuales sus titulares precisamente pueden disponer a título de patrimonialidad, asignándoles un valor económico, monetario, son derechos de respecto de los cuales sus titulares pueden transar, pueden disponer, ¿sí? Asignándoles, reitero, un valor económico y monetario. El patrimonio viene a ser la suma y resta de nuestros derechos y obligaciones. De tal manera que si una persona tiene más obligaciones que derechos, también tiene patrimonio, porque el patrimonio, reitero, es la suma y resta de nuestros derechos y obligaciones. Claro, lo recomendable es que una persona tenga más derechos que obligaciones, ¿no? Digamos, pero ello va a depender obviamente de que la persona sea responsable en la administración de su patrimonio, ¿sí? Porque toda persona finalmente tiene patrimonio, sea cual fuera el resultado de la suma y resta de nuestros derechos y obligaciones, y si resulta que de repente hay más obligaciones que derechos, pero también esa persona tiene patrimonio, porque el patrimonio no alude a que necesariamente que deban tener más derechos que obligaciones, ¿no? Es simple y sencillamente el resultado de sumar y restar nuestros derechos y obligaciones, ¿sí? Tiene un contenido económico, puede ser objeto de transacciones, ¿sí? Y aquí quisiera también aludir a algo que en la teoría económica se le conoce como la teoría subjetiva del valor, ¿sí? Siendo el derecho de las obligaciones un área del derecho civil patrimonial que corresponde a los derechos respecto de los cuales podemos asignar valores económicos, valores monetarios, aquí debemos precisar algo. Los bienes tienen un valor objetivo
¿O somos las personas quienes les asignamos valores a los bienes y a las cosas, de acuerdo a nuestras preferencias temporales de las necesidades que queremos satisfacer? ¿Sí? Digo esto porque en realidad, según la teoría subjetiva del valor que propuso en su oportunidad la revolución marginalista del siglo XIX, con tres economistas, Karl Menger, Leon Walras y William Stanley Jevons, postularon precisamente esta teoría de que en realidad los bienes, las cosas, los objetos valen de acuerdo a su escasez y abundancia y de acuerdo a los valores que les asignemos las personas en función a nuestras escalas preferenciales de nuestras necesidades temporales. Es lo que en la historia del pensamiento económico se ha venido a denominar la teoría subjetiva del valor, en oposición a la teoría del valor objetivo, ¿no? A la teoría objetiva del valor, el valor trabajo, que postulaba en su momento Carlos Marx, ¿no? Eh, Podemos graficarlo con un ejemplo, ¿no? Puede darse el caso que una persona en su taller, o digamos, una persona en su cochera, ¿no? Eh, esté ensamblando un automóvil, ¿no? Eh, y esta persona considera que ya concluyó de ensamblar un automóvil y lo pone en venta en la fachada de su cochera, ¿sí? Lo pone en venta, pone un anuncio y dice, este auto está en venta, ¿no? Entonces pasa el vecino y le pregunta, oiga vecino, ¿cuánto quiere usted por su automóvil? Bueno, mire, yo por este automóvil estoy pidiendo $100.000. Y el vecino le dice, $100.000, pero ¿por qué, vecino, no? Pero vecino, usted me ha visto pues que yo he estado aquí trabajando, ¿no? 8 horas al día durante 5 meses, ¿no? Entonces, bueno, la cantidad de trabajo que yo he invertido aquí vale tanto y este automóvil lo pongo en venta precisamente en $100.000. Y el vecino que le preguntó, mire vecino, yo por ese automóvil no pago ni $500, ¿no? Para mí no vale lo que usted está cobrando como precio. No, pero vecino, yo he trabajado acá, he invertido tiempo, trabajo, esfuerzo. Sí, pero a mí, para eso no, para mí no vale $100.000. Si gusta, yo le pago $500. Porque de repente lo enciendo y a media cuadra se va a desarmar. No, pero vecino, no sea injusto, ¿no? Yo he invertido tiempo, trabajo, esfuerzo. Esa es la teoría objetiva del valor, que se fundaba en el valor trabajo, ¿sí? Y viene otra persona y le pregunta, no, oiga, ¿cuánto usted quiere por su vehículo? $100.000. Mira, yo le pago $200.000. ¿Y usted por qué me ofrece $200.000? Bueno, porque yo no he visto en ningún lado un automóvil de esas características, ¿no? Y yo lo quiero para tenerlo en mi museo de vehículos, ¿no? Entonces, esa persona sí le asigna un valor porque quiere tenerlo en su museo. Somos nosotros las personas quienes les asignamos valores a las cosas de acuerdo a nuestras necesidades temporales que queremos satisfacer. Es lo que se conoce como la teoría subjetiva del valor, de acuerdo a la utilidad marginal. Es lo que se conoce como el marginalismo, la teoría marginal del valor. Entonces, las cosas, los objetos no tienen un valor objetivo, y las cosas valen de acuerdo a su escasez o a su abundancia. Si un objeto abunda, su valor es menor, pero si un objeto, si un bien escasea, su valor será mayor, ¿correcto? Entonces, en ese sentido, debemos pues tener presente que eh, siendo el derecho de las obligaciones un área del derecho civil patrimonial y siendo el patrimonio eh, la suma y resta de nuestros derechos y obligaciones respecto de los cuales asignamos valores, serán las personas quienes establezcan valores a los intercambios. Y aquí aludo a algo que en los contratos, y esto es más propio del derecho de los contratos, siendo el contrato una fuente de obligaciones, se habla del precio justo, ¿no? Esta idea del precio justo, ¿no? ¿Y qué es lo justo en el precio? ¿Qué es lo justo en los intercambios?
Y precisamente la teoría subjetiva del valor puede ayudarnos eh, a entender esto del precio justo, ¿no? Es decir, que no hay pues un precio objetivo, ¿no? Si queremos hablar en términos de justicia, porque se dice que en los intercambios debe haber equidad en las contraprestaciones, ¿no? Para que el intercambio sea justo, tiene que haber equidad en las contraprestaciones, ¿no? Incluso existen figuras jurídicas dentro de nuestro Código Civil como la lesión, por ejemplo, ¿no? Se configura la lesión cuando no existe correspondencia en los intercambios y supera 2/5 partes de lo que se está intercambiando, siempre y cuando sea producto del aprovechamiento, del estado de necesidad de la otra persona, ¿no? De la necesidad premiante, dice el Código Civil. Pero finalmente, ¿quién puede establecer una escala de valores, ¿no? Para decir esto es justo, esto no es justo, aquí hay equidad, aquí no hay equidad en las contraprestaciones? ¿No serán acaso las mismas personas que intervienen en ese intercambio las que puedan establecer el valor a lo que están intercambiando? ¿No es acaso el precio justo aquel que fijan de común acuerdo en función a sus libres consentimientos las partes que están interviniendo en ese contrato? De tal manera que no pueden venir terceras personas a querer interferir en una relación basada en el consensualismo, ¿no? De dos personas que han fijado el precio y el valor de acuerdo a sus escalas valorativas subjetivas. Yo no puedo intervenir en un contrato de dos personas y decirles, oigan, ese contrato que están ustedes celebrando, lo vamos, porque por ejemplo en el caso de la lesión, sí existe la figura pues de la rescisión, ¿no? Vamos a rescindir ese contrato, ese acuerdo, porque aquí el valor de lo que están intercambiando no es justo, no es equitativo, no hay correspondencia entre lo que están intercambiando. Las dos personas que celebran el contrato le dirán, ¿y quién eres tú para fijar el precio, el valor, para decir que esto es justo o injusto? Déjanos a nosotros, nosotros estamos celebrando este contrato, y si yo estoy dispuesto a pagar 100 soles por una botella de agua, es porque valoro más la botella de agua que los 100 soles que estoy dando a cambio, ¿no? Entonces nadie puede venir a decirme, no, tú estás pagando mucho, ese intercambio es injusto, se está aprovechando de tu estado de necesidad premiante porque tienes sed, entonces te está cobrando 100 soles, está abusando. No, señor, si yo estoy dispuesto a pagar 100 soles por esa botella de agua, nadie puede interferir en este contrato porque este contrato responde al consentimiento de ambas partes. Ahora, si yo considero que 100 soles es mucho, estoy en mi libre voluntad de no aceptar los términos de ese contrato, ¿no? Entonces, esto del precio justo alude pues al valor objetivo, ¿no? Como que si existiera una suerte de escala de valores objetivos, como si las cosas tuvieran un valor predeterminado, cuando no es así, las cosas no tienen un valor objetivo o predeterminado. Somos nosotros las personas quienes les asignamos valores a las cosas de acuerdo a nuestras necesidades y preferencias temporales. Y esto ya muy bien lo explicaron en 1871 estos economistas, fundamentalmente Karl Menger, el fundador de la Escuela Austriaca de Economía. ¿Sí? Entonces, la teoría subjetiva del valor nos ayuda a explicar muy bien los intercambios que se producen en los contratos como fuente de obligación y que es el contenido patrimonial de las obligaciones. En Roma existía una concepción patrimonialista de la obligación que alcanzaba incluso a la persona del obligado, ¿no? Tanto así que incluso el deudor podía ser reducido a la condición de esclavo cuando no cumplía con sus obligaciones. Claro, hoy en día eso no es posible, ¿no? Porque la obligación no alcanza a la persona, no hay prisión por deuda, ¿no? La persona está fuera del patrimonio. El derecho de personas es derecho civil extrapatrimonial. La persona solamente cumple con sus obligaciones con su patrimonio y él como persona no está dentro del patrimonio, ¿sí? Eso es hoy en día, ¿correcto? ¿Qué aspectos del derecho civil tienen contenido económico patrimonial? Bueno, dentro del acto jurídico se distinguen los actos jurídicos patrimoniales. Dentro del derecho de familia, el régimen patrimonial del matrimonio. En el derecho de sucesiones,
Los derechos y obligaciones que se transmiten del causante a los causahabientes tiene contenido patrimonial. Los derechos reales, que son los poderes jurídicos que ejerce una persona sobre un bien, sobre un objeto, también tiene contenido patrimonial, económico. Bueno, las obligaciones, lo que estamos tratando en este diplomado, tiene contenido económico, patrimonial. Y los contratos como fuente generadora de obligaciones también tiene contenido económico, patrimonial, respecto de los cuales las personas pueden asignarle valores económicos, monetarios, que reitero, son subjetivos. Somos nosotros las personas quienes les asignamos valores a las cosas no tienen un valor predeterminado objetivo. ¿Sí? Muy bien. Entonces, con eso estaríamos prácticamente ya concluyendo esta sesión a manera de conclusión de esta jornada. Podemos decir pues que el contenido de la obligación son las prestaciones que consisten en conductas humanas, dar, hacer, no hacer, ¿sí? Las obligaciones de dar se perfeccionan con la tradición, con la entrega, las obligaciones de hacer se perfeccionan desplegando un comportamiento positivo a favor del acreedor, y las obligaciones de no hacer se perfeccionan, se cumplen omitiendo algo, dejando de hacer algo también en interés del acreedor. La principal fuente generadora de obligaciones es la voluntad, ¿no? El consentimiento. Nadie puede quedar obligado si es que no ha dado su consentimiento. Y precisamente sobre este punto quería referirme, ¿no? Hemos dicho que las obligaciones también tienen como fuente a la ley, pero aquí debemos detenernos en algo. ¿Cuál es la función de un legislador? Un legislador puede disponer de nuestro patrimonio. La función de un legislador es meterse en la vida de las personas y disponer de su patrimonio, o más bien la función de un legislador es hacer de contrapeso con el gobierno, poniéndole límites y candados a quien ejerce el poder, en salvaguarda de los derechos y de las libertades de las personas, porque somos las personas titulares de nuestro patrimonio quienes podemos disponer de nuestro patrimonio. No va a venir un legislador a pretender disponer de nuestro patrimonio por medio de la legislación. Y los legisladores lo hacen a diario, cuando por medio de la ley establecen obligaciones y no nos consultan, ¿no? ¿O quién es un legislador para disponer de nuestro patrimonio? Esa no es la función de un legislador. La función de un legislador es garantizar un orden en el cual cada persona sea libre de decidir por sí misma, ¿sí? Entonces, aquí debemos tomar nota de eso, ¿no? De que existe una suerte de expropiación de nuestro patrimonio. No, no la expropiación en los términos del artículo 70 de la Constitución, ¿no? Bueno, esa es la expropiación directa, ¿no? A que se refiere la Constitución en su artículo 70, sino que me estoy refiriendo a la expropiación indirecta, cuando por medio de la legislación se dispone de nuestro patrimonio, ¿no? O sea, ya hay obligaciones que están establecidas por la ley y las personas no son libres de celebrar acuerdos o de dar su consentimiento en obligarse, porque ya la ley nos está obligando. O sea, el legislador ya está disponiendo por nosotros. Nos ha expropiado la libertad de decidir por nosotros mismos. Está disponiendo de nuestro patrimonio, ¿no? Cuando esa no es la función de un legislador. La función de un legislador, reitero, es hacer de contrapeso con el gobierno, ponerle límites al poder, garantizar que las personas sean las que tomen sus propias decisiones respecto de su patrimonio. ¿Sí? Entonces, pero desafortunadamente los legisladores han confundido su rol y por medio de la legislación y la regulación normativa disponen de los derechos de las personas. ¿Basándose en qué? No, lo hacemos por el bien común. Ese es su pretexto, ¿no? Lo hacemos por el bien común porque tú no eres capaz de decidir por ti mismo, entonces nosotros vamos a decidir por ti por medio de la legislación. O sea, esa es pues la fatal arrogancia, ¿no? De la cual hablaba Friedrich von Hayek, de quienes ejercen el poder, que creen que pueden decidir por todas las personas, y eso es lo que ocurre pues desafortunadamente en sistemas jurídicos como el Perú, ¿no? Que los legisladores han confundido su rol, disponiendo del patrimonio de las personas.
Otra de las conclusiones a las que podemos llegar es a la siguiente, ¿no? Del vínculo o nexo surgen derechos y obligaciones para ambas partes de la relación jurídica obligacional, ¿no? Precisamente lo que buscan las personas al relacionarse, al vincularse, al crear una relación jurídica, es que de esa relación jurídica nazcan derechos y obligaciones. Toda relación obligacional tiene un objeto, el cual puede ser entendido de manera concreta o de manera abstracta, ¿no? Además debe ser determinado o determinable y física y jurídicamente posible, ¿sí? Y los sujetos que intervienen, ¿no? En la relación jurídica obligacional, el acreedor, el sujeto activo, el titular del derecho y el deudor, el sujeto pasivo, sobre quien va a recaer el cumplimiento de la prestación como contenido de la obligación. Y los terceros son aquellos que no participan de la relación jurídica, pero hay que distinguir a los terceros absolutos y a los terceros relativos. Y dentro de los terceros relativos, a los terceros relativos a título universal y a los terceros relativos a título particular. Y finalmente, otro de los elementos de la obligación es la patrimonialidad, todos aquellos derechos de libre disposición que pueden ser valorados en términos económicos y monetarios, respecto de los cuales las personas pueden disponer libremente. ¿Sí? Bueno, esa ha sido mi participación. Les agradezco por los minutos que me han prestado atención. Reitero mi agradecimiento a los organizadores, a Bill Lawyer, así como a la doctora Yamilet Tamayo. Y bueno, quedo a sus comentarios o preguntas que tengan a bien realizar. Gracias. Sí, muchísimas gracias, doctor. Ha sido bastante enriquecedor su ponencia. Estimados participantes, si desean participar, pueden hacer su manito y prender su micrófono. Si tienen alguna duda, también lo pueden dejar en la bandeja de chat. Y con el mayor de los gustos, si hubieran preguntas o comentarios, aquí estamos para comentarles.